El Señor le bendiga, hermanos, a todos. Damos gracias al Señor por su amor, por su bendición, por esta oportunidad que nos da de estar o de llegar hasta su hogar. Y con la bendición del Señor, que es su palabra. Damos inicio en esta noche al estudio. Y hoy es miércoles 26 de abril del 2023. Y esta es una transmisión de Elim Mission Christian Church en Sydney, Australia. Y gracias damos al Señor por poder llegar hasta su hogar. Vamos, hermanos, inmediatamente a entrar en la lectura de la palabra del Señor. Y en esta oportunidad lo vamos a hacer en la carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos en Galacia, a los Gálatas. Y vamos a leer, hermanos, del capítulo número 3 de Gálatas, y leemos los versículos 24 en adelante. Leamos la palabra del Señor que dice, Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero, venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Aleluya. Oremos al Señor, hermanos, pidámosle que nos hable, que nos bendiga a través de esta meditación en esta noche. Oremos, Padre bueno, gracias te damos, Señor Jesús, porque nos dirigimos ante ti con el ardiente deseo de que tú nos hables, que tú nos bendigas, que tú nos toques, Señor, a través de la meditación, a través del estudio en esta noche, Padre amado, de tu palabra. Pedimos que nos bendigas, que hables a cada uno, Dios, que hables a cada persona, cada hermano, cada hermana, cada amigo, cualquiera que nos sintonice. En el nombre de Jesús lo pedimos y a quien damos gracias. Amén y amén. Hermanos, en estas escrituras que hemos leído esta noche, podemos ver claramente la enseñanza que el apóstol Pablo estaba dirigiéndole a los hermanos, a los Gálatas. Recordemos que aquí Pablo, quizás una de las primeras cartas que él escribe, Pablo está refiriéndose o está hablando o escribiéndole a los hermanos en Galacia, porque habían llegado individuos, habían llegado cierto mensaje que contradecía lo que Pablo les había explicado que era el Evangelio. Estos habían recibido el Evangelio de acuerdo a cómo se los había explicado Pablo. Pero habían llegado otros, judaizantes que se llaman, les habían llegado a decir a los creyentes en Galacia, les decía que realmente ese Evangelio que predicaba Pablo le faltaba, como que le faltaba ciertos elementos. O en otras palabras, como que Pablo no les había explicado a ellos todo lo que ellos tenían que saber. Y ellos lo que querían era que incluyeran en este evangelio, que incluyeran ciertas cosas que eran prácticas puras de la ley. Por eso se llamaban judaizantes,
porque querían que hicieran prácticas que eran propias de la ley judía. Entonces ahí es donde Pablo viene y les escribe esta carta y les explica y les dice, aún en cierta oportunidad les dice, aún si viene un ángel y les dice otro evangelio, pues anatema sea. Porque no es que haya otro evangelio, sino que solamente hay un evangelio. Pero el evangelio no necesita, en otras palabras, no necesita cosas extras. El evangelio de Jesucristo es completo. El evangelio de Jesucristo es puro. No necesita las obras, ni el trabajo, ni las acciones de otros elementos, en este caso de la ley. No necesita, porque el evangelio de Cristo, hermanos, nosotros sabemos de que es puro y es perfecto. Por lo tanto, ya llegando al capítulo número 3, donde leíamos, Pablo sí enfoca las dos posiciones, diríamos, complementarias, pero al mismo tiempo opuestas. Nos habla en los versículos que hemos leído esos elementos propios de la ley, o qué significaba la ley, qué hacía esa ley, y después contrarresta diciendo, y ahora la fe, ¿qué es lo que hace? Por eso, hermanos, quería que viéramos estos versículos para siempre tener en nuestra mente y tener en nuestro corazón el significado de lo que es el evangelio de Jesucristo, el significado de lo que es comprender la verdad de la fe en el Señor. Y él empezaba diciendo, el versículo 24 que leíamos, aún el versículo 23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Eso es lo primero que dice. Antes que viniese la fe, ok, vamos a ver cuándo llega la fe. Lo vamos a ver en el versículo 25. Entonces, ¿qué sucedía antes que llegase la fe? Dice, estábamos confinados. Confinados. ¿Qué quiere decir eso? Estábamos prisioneros bajo la ley. Estábamos prisioneros bajo la ley. Imagínense cómo Pablo expresa o define la ley, como que nos mantenía en prisión, dice, y usa otra palabra aún más, dice encerrados. Por un lado estábamos confinados y por otro lado encerrados. Era estábamos como, diríamos, como captivos, siendo cautivos por la ley, confinados y encerrados, confinados y encerrados bajo la ley. Imagínense, hermano, qué comprensión que Pablo llegó a tener, porque el mismo Pablo, él vivió bajo la ley, él era un fariseo, había crecido bajo la instrucción de la ley, él conocía la ley, era hebreo de hebreos, conocedor de la ley, fariseo, dice. Entonces él sabía que era la ley. Ahora, después, cuando él viene y es rescatado, es iluminado por el encuentro que tuvo con el Señor, o cuando el Señor se le reveló a él, esa comprensión que él tenía de la ley pasó a su nivel propio. Entonces Pablo podía decir, ok, yo viví toda mi vida bajo esa ley, ahora tengo el evangelio que estoy disfrutando de Jesucristo, por lo tanto puedo ver que esa ley era una prisión. Esa ley me mantenía como en un confinamiento. Todos conocemos y lo hemos experimentado. ¿Qué es eso de confinamiento? Es estar limitado, querer hacer algo, pero no le permite. Esa es la ley. La ley quiere agradar a Dios, pero le dice, no, tienes que circuncidarte.
Está confinado a los reglamentos de la circuncisión. La ley, el hombre quiere agradar a Dios, pero la ley lo confina y le dice: tienes que cumplir con estos requisitos. Si no cumples con estos requisitos, no puedes salir para agradar a Dios. Eso es estar confinado. Recordemos estos años que han pasado, que nos confinaron en algunos lugares. No podíamos salir de la casa, por ejemplo. No podíamos ir hacia otro lugar. Estamos confinados. Esa es la ley. La ley mantiene al hombre, a la persona, en una recámara donde no puede salir. Y no solo confinados, sino que Pablo dice, sí, encerrados, con límites, con los límites del confinamiento, pero encerrado quiere decir con llave, que no puede salir de allí donde está. Hermano, la religión es lo que hace eso en el ser humano, lo confina, lo encierra, lo mantiene cautivo, la religión. Y hay tristeza muchas veces en el corazón de uno cuando ve que hay ciertas denominaciones, hay ciertos cristianos, hay ciertos hermanos que se deleitan en proveer leyes, regulaciones, reglamentos, para que los cristianos digan que esa es la forma de agradar a Dios. Hermano, si usted no hace esto, usted no está haciendo la voluntad de Dios. Hermano, si usted no ora de esta manera, usted no está agradando a Dios, dice. Si usted no se pone este vestimento, usted no puede agradar a Dios, dicen ellos. Si usted realmente no camina o no viste de esta manera, o no se peina de esta manera, o que no anda una Biblia tan grande, cualquier cosa se inventan. Y eso es ponerlo en un confinamiento. Pablo dice, la ley eso hizo, eso hace, y eso seguirá siendo siempre. Así podemos ver, hermanos, la gente que anda en religiones, que tienen que cumplir con esa religión, tienen que ir a ciertos ritos, tienen que cumplir cuando los niños cumplen tantos años hay que bautizarlos, o que los niños, o cuántos días por lo menos dicen ahora, o cuántos hay que celebrar las confesiones, dicen, que hay que celebrar el día de no sé cuánto, que hay que celebrar la otra cuestión aquí, por allá, y se van poniendo reglamentos. Esa es estar en confinamiento, de acuerdo a lo que Pablo dice acá. Esa ley, esos reglamentos son confinamientos. Pero ¿qué dice después? Encerrados para que un día iba a llegar la fe. Iba a ser revelada. Aquella fe que iba a llegar, iba a ser revelada, dice. Estábamos en ese encerramiento, encerrados, necesitando la llave que llegara a abrir la puerta y decirnos, salga de ahí, salga. Esa fue la fe. La fe es la llave que nos marcó la libertad. De manera, dice el versículo 24, que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley se convirtió en ese ayo. El ayo era el pedagogo, el instructor, pero no era el pedagogo como muchas veces se cree, que es como un profesor solamente. La palabra pedagogo es diferente a la palabra que se usa para enseñar, para un maestro, un didacos, de enseñar, no de pedagogos. Entonces el pedagogo era aquel que iba a tomar al niño, lo ponía como jefe, guardián, era un guardián de un niño. Y el niño tenía que obedecer. Recordemos los niños cómo son. No les gusta hacer o estar bajo reglamento o que los mantengan en un solo lugar. El niño se mantiene incómodo, pero el pedagogo, el guardián, su responsabilidad era tenerlo quieto, tenerlo en su lugar, que no se mueva,
que no se vaya, que no haga esto, que no haga lo otro, sino que se mantenga en ese carril. Esa era la ley. No nos decía a dónde nos llevaba. No nos ofrecía esa libertad. Más que todo, nos mantenía allí quietos, no se mueva. Si se va por allá, le va a ir mal. Si se va por otro lado, también. Manténgase en ese carril, allí. ¿Y para qué? Decía el niño. Mientras crece usted, mientras el niño crece, se va a mantener allí. Eso es lo que dice Pablo. Mientras llegaba la ley, estaba allí restringido. Pero, dice, para cuando llegase la ley, los iba a llevar a Cristo. Y después, cuando nos llevase a Cristo, íbamos a ser justificados por la fe. Bendito el Señor. Bendito el Señor. No nos dejó allí atados a la ley. Nos llevó a Cristo. Y cuando nos llevó a Cristo, nos hizo justos por la fe. No por nuestros lineamientos o reglas o capacidades. No, sino porque Él es el que nos ha hecho justos por la fe. Por la fe. La ley entonces nos hacía cautivos. La ley nos mantenía encerrados. Y la Biblia dice también que la ley mata, la letra mata. La ley iba a producir nada más muerte, pero el Señor pagó con su vida y nos dio vida a nosotros. Y esa es la respuesta que da el versículo 25. Una vez llegó la fe, ya no estamos bajo ayo. Una vez llegó la fe, ya no estamos bajo guardián. Una vez llegó la fe, ya no estamos en confinamiento. Una vez llegó la fe, ya no estamos encerrados. Qué maravilla, hermano, ver que la libertad que tenemos ha sido el resultado que llegó la fe revelándose a nuestros corazones. Ya no estamos bajo ayo. Pablo le decía a los corintios, aunque tengan 10,000 ayos, les decía 10,000 guardianes, pero solo hay un evangelio. Sí les decía Pablo en 1 Corintios, creo que el capítulo 4, les decía, aunque tengan 10,000 ayos, 10,000 guardianes, no importa, solo hay un evangelio, es el que yo predico, les decía Pablo. Entonces, ese, hermano, ya no necesitamos esos rudimentos o reglamentos de la ley. Ahora, dice, vino la fe, ya no estamos bajo control de la ley. Gracias a Dios, nos llevó a Cristo. Ahora, ¿qué sucede con eso? Ahora, pues, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No quiere decir aquí todo el mundo, como crean algunos, que aquellos que nunca creyeron, aquellos que rechazaron, son simplemente por ser seres humanos, ya son hijos de Dios. Sí, en cuanto a creación, sí, pero no en cuanto a salvación. Aquí Pablo está hablando de salvación, no de creación. Por lo tanto, todos esos que hemos sido, que antes estábamos bajo el ayo, ahora dice, nosotros somos libres porque la fe llegó, la llave llegó, se nos abrió la puerta. Somos hijos de Dios. Mirad pues, decía Juan, mirad pues, cuán grande amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Hermano, aquí por eso dice que ya somos hijos de Dios, porque Él nos ha dado ese amor. También San Mateo, él decía que los que creen, los que han creído en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Creer
por su amor, por la fe, somos hijos de Dios. Así dice aquí el apóstol. Aquí dice claramente, y si leemos el capítulo 4, el versículo 6, dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Somos ya no, hermanos, aquellos que íbamos siendo guiados o controlados por el guardián. Ya no la ley, sino ahora hijos. Y esto era, hermano, al leer esto, el versículo 6 del capítulo 4, que decimos, ahora podemos clamar: Abba, Padre. Abba, Padre. Papi, como se dice en los niños chiquitos. Era algo que los judíos no podían comprender, porque ellos no podían ni mencionar el nombre de Dios. Los judíos no podían mencionar el nombre de Dios. Tenían esas letras consonantes, el tetragramatón, que se llama la Y, la H, la W, la H, que eran palabras para referirse a Dios. No podían decir ni Jehová, porque la ley no les permitía. Entonces viene Jesús y nos da la fe, nos da su amor, y ahora no solamente podemos decir Señor nuestro Padre, no solamente podemos decir Jehová, no solamente podemos decir Adonai, sino que aún vamos más profundamente y decimos Abba, Padre, porque somos hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y dice después el versículo 26, pues, el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que habéis sido, aquí la palabra bautizados no se refiere específicamente al bautismo en agua, sino que nos refiere, ahora hemos sido inmersos en Cristo, estamos adentro de Cristo. Y no solamente eso, dice que también somos revestidos de Cristo. La imagen que Pablo ve acá es cuando el ayo, aquel profesor, aquel maestro, aquel guardián llevaba al niño hasta que crecía. Cuando el niño crecía, ya más o menos 14, 15 años, le daban lo que se llaman los romanos toga virilis. La toga virilis era un vestimento que decía: este niño ya no necesita del ayo, este niño ya es un adulto, ya es un mayor de edad. Entonces lo vamos a vestir con la toga virilis, la toga masculina, la toga que lo va a diferenciar de un niño. Entonces Pablo dice: no, nosotros no necesitamos esa toga virilis, ahora hemos sido revestidos con Cristo. Revestidos de Cristo, con Cristo, bautizados en Cristo, inmersos en Cristo, porque somos hijos de Dios. Por eso dice, ya no existe para nosotros, dice, ni griegos, ni judíos, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, nada de eso. Es decir, no estaba hablando aquí de hechos reales en el sentido que ya no había más esclavos, porque sí había. Más adelante Pablo discute esos puntos. No es que ya no había más griegos, siguieron habiendo griegos y siguen habiendo. No es que ya no habían judíos, sí habían judíos y siguen habiendo, sino que ya en Cristo esa diferenciación ya no hay. Yo porque soy judío tengo que obedecer la ley, no. Yo porque soy griego tengo que obedecer la filosofía, no. Yo porque soy bárbaro tengo que hacer mis rituales, no. Ya no existe eso. Todos somos hijos de Dios y hemos creído por fe en Jesús. Ese es el mensaje que Pablo le decía. Somos uno en Cristo Jesús. Uno somos en Él. Vestidos, vivimos para Él. Hechos una familia en Él. De donde quiera estemos, en este país, en otro país, de una lengua, de otra lengua. Por eso yo estoy en contradicción con muchos que creen que el evangelio se tiene que predicar en un solo idioma. No. El Señor tiene judíos, tiene griegos, tiene gentiles, y no importa el lenguaje que hablen, el evangelio tiene que llegarles a todos.
aunque sea con lenguajes que nos cueste decirlos. Pero si les podemos decir que el Señor les ama, hay que hacerlo. Porque todo, ya no hay esa diferencia. El Evangelio es uno. Y finaliza Pablo diciendo, versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Si vosotros sois de Cristo, no es porque ya escucharon, no, si son de Cristo, son linaje, ciertamente linaje de Abraham. Recordemos aquellas palabras que le decía Juan a los fariseos, Juan el Bautista, les decía que como ellos se hacían alarde que ellos eran hijos de Abraham, se consideraban, y Juan les dice, no, el Señor puede aún levantar hijos a Abraham de estas rocas, de estas piedras, puede levantar hijos a Abraham, y lo hizo, no de las piedras, sino de los gentiles, de los griegos. De ahí nos levantó a todos y nos ha hecho linaje de Abraham y herederos por la promesa. En los versículos, en los capítulos anteriores, Pablo había discutido eso de la herencia, de la promesa. Entonces acá les dice, esa promesa se cumple en vosotros. Se cumple en vosotros que habéis recibido el Evangelio a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Quiera Dios, hermanos, que nosotros comprendamos que esa fe no es en vano. Ese llamado no es en vano y no necesitamos cubrirle o ponerle leyes, normas, reglamentos. Eso ya pasó. Eso lo que hace es confinarlos. Y en el Evangelio somos hijos y herederos. Abba, Padre. Bendito el Señor. Vamos a dejarlo acá, hermanos, y vamos a orarle al Señor para que Él siempre nos ponga en el corazón. Que no se nos olvide, que no se nos pase por alto esa verdad. Y es que la fe es la que nos ha conectado y nos podemos decir, Dios, el Señor, es mi Padre. Oh buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Señor bendito, por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Y en esta noche, oh Dios, te damos gracias por la revelación, por el amor que nos has dado y nos has hecho hijos tuyos, oh Dios, por la fe que es en ti, oh Dios. Gracias, Padre Santo, por la revelación de tu Hijo, la revelación de tu Hijo a hacernos libres y herederos, coherederos contigo, Dios, con Jesucristo nuestro Señor, y por su nombre lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito el Señor, y que Él siga bendiciendo sus vidas, y con la ayuda de Él nos vemos en la próxima oportunidad, hermanos. Dios les bendiga a todos. Amén.